Sylvester Stallone ha dicho en más de una ocasión que esta fue la película que marcó su vida profesional. Sin embargo, estuvo a punto de no existir. El rodaje de First Blood fue todo menos sencillo. Accidentes graves, armas que desaparecieron del set, intérpretes que renunciaron en pleno proceso y una proyección de prueba que terminó con el director escapando del público para evitar una agresión. Nada salió como se esperaba. La producción fue intensa, caótica y peligrosamente real. Y aún así, de ese desorden absoluto surgió algo extraordinario, una película que iba mucho más allá de la acción, un retrato psicológico profundo oculto bajo la apariencia de un thriller explosivo. Vamos a descubrir 10 impactantes hechos detrás de cámaras que revelan lo cerca que estuvo Rambo, First Blood, de no existir jamás. Faltó 10 años, más de 2 docenas de versiones del guión y una larga lista de estrellas antes de que el proyecto pudiera concretarse. Todo comenzó en 1972, cuando Columbia Pictures adquirió los derechos de la novela de David Morrell por $175,000. A partir de ahí, la película entró en un limbo creativo que se prolongó durante años. El primer director vinculado al proyecto, Richard Brooks, quería contar una historia profundamente política sobre cómo Estados Unidos trataba a sus veteranos. En su visión, Rambo moría abatido por un francotirador anónimo, mientras el sheriff T. Asle quedaba retratado como una figura trágica. Esa versión nunca avanzó, en parte porque la guerra de Vietnam aún no había terminado. Tiempo después, los derechos pasaron a manos de Warner Bros., que encargó un nuevo guión a Walter Newman. En esta adaptación, el coronel Troutman se convertía en el antagonista principal y el desenlace era aún más oscuro. Tanto Rambo como T. Asle perdían la vida. Durante ese periodo, el proyecto pasó por varios directores, entre ellos Martin Ritt, Sidney Pollack y Mike Nichols. Al mismo tiempo, numerosos actores fueron considerados para encarnar a Rambo, desde Robert De Niro y Clint Eastwood hasta James Caan e incluso John Travolta. No fue sino hasta 1981, cuando Mario Casar y Andrew Bajna tomaron el control de los derechos, que todas las piezas finalmente comenzaron a encajar. Rambo estuvo a punto de tener muchos otros rostros. Pudo haber sido Scarface, Dirty Harry o incluso algo completamente distinto. Antes de que Sylvester Stallone se quedara con el papel, el personaje pasó por las manos de varias de las figuras más grandes de Hollywood, y cada rechazo dejó clara la lucha creativa detrás del proyecto. Al Pacino fue uno de los primeros en mostrar interés y llegó a sentarse con los productores, pero puso una condición clara. Quería interpretar a Rambo como alguien totalmente desquiciado, un hombre al borde del colapso, más animal que persona. El estudio no aceptó esa visión y Pacino abandonó la idea. Luego apareció Clint Eastwood. Su presencia recordaba al implacable Dirty Harry, pero tras revisar el guión decidió alejarse, incómodo con la oscuridad de la historia y la falta de una moral definida. Robert De Niro también fue contactado, pero declinó la oferta. Dustin Hoffman hizo lo mismo, argumentando que el nivel de violencia era demasiado alto. Incluso John Travolta entró en consideración durante su momento de mayor popularidad en Hollywood. Sin embargo, uno por uno, todos quedaron fuera del proyecto, hasta que apareció Stallone, con la intención clara de no limitarse a interpretar a Rambo, sino de transformar por completo quién era el personaje. Stallone cambió el guión para preservar la esencia de Rambo. En la novela original, el personaje no deja espacio para la duda. Rambo es un asesino. Avanza sin freno, eliminando a cualquiera que se interponga en su camino, dominado por la rabia y los recuerdos de la guerra. Pero Stallone vio algo más profundo. Para él, Rambo no era un monstruo, sino un hombre roto, alguien que nunca logró salir del campo de batalla. Un chico vulnerable encerrado en el cuerpo de un veterano. Por eso decidió reescribir el guión. Humanizó al personaje, redujo la violencia directa y se aseguró de que Rambo no matara a nadie de forma explícita. Años después, Stallone explicaría su decisión con claridad. Temía que el público rechazara al personaje. No quería contar la historia de un loco peligroso, sino la de una persona abandonada por el país al que sirvió. Y mientras el guión cambiaba, el rodaje no se volvía más fácil. Brian Dennehy terminó con las costillas rotas.
La actuación de Brian Dennehy como el sheriff Teasle fue clave para que First Blood tuviera un verdadero dilema moral. Era el antagonista de Rambo. Sí, pero nunca un villano plano. Teasle representaba el choque entre autoridad y orgullo, no una caricatura del mal. Lo que casi nadie conoce es el costo físico que Dennehy asumió para lograrlo. En la escena donde su personaje atraviesa el techo de la comisaría, insistió en realizar él mismo la caída. La decisión tuvo consecuencias. El impacto fue tan violento que terminó con varias costillas fracturadas. Aún así, la producción no se detuvo. Dennehy continuó filmando durante días, soportando el dolor sin dejar que se reflejara frente a la cámara. Esa entrega añadió una crudeza adicional a su interpretación. Fuera de escena, la película ya enfrentaba retrasos y gastos excesivos, por lo que frenar el rodaje no era una opción. La lesión de Dennehy quedó como otra marca invisible de una producción que, al igual que Rambo, avanzó resistiendo a base de determinación pura. El final original fue tan odiado que un espectador amenazó con matar al director. La primera versión del final de First Blood no dejaba espacio para la esperanza. Tras quebrarse emocionalmente, Rambo le suplicaba al coronel Troutman que acabara con su vida. Troutman no era capaz de hacerlo, así que Rambo tomaba su mano, aún sujetando el arma, y presionaba el gatillo por sí mismo. Era un cierre brutal, coherente con la novela, pero emocionalmente devastador. Cuando esa versión se proyectó ante una audiencia de prueba en un suburbio de Las Vegas, la respuesta fue helada. Durante los últimos minutos, nadie dijo una palabra. El silencio era absoluto. Al encenderse las luces, un espectador se puso de pie, furioso, y gritó que si el director estaba presente, deberían colgarlo del primer poste que encontraran. Ted Kotcheff estaba allí, sentado junto a su esposa. En voz baja, le dijo: «Vámonos de aquí ahora mismo». Las encuestas del público no dejaron dudas. El final no funcionaba y tenía que cambiarse. Stallone y Kotcheff actuaron rápido y rodaron un nuevo desenlace. El que todos conocemos. El momento en el que Rambo vive, y la película encuentra su verdadero significado. La película casi mata a Stallone. Obsesionado con que el sufrimiento de Rambo se sintiera real, Stallone decidió hacer por sí mismo la mayoría de las escenas más peligrosas. Una de las peores ocurrió cuando su personaje salta desde un acantilado y cae violentamente entre las ramas de los árboles. En la segunda toma, el golpe fue tan fuerte que terminó con varias costillas rotas. Pero ese no fue el único momento crítico. En otra secuencia, filmada en una pendiente empinada y resbalosa cubierta de musgo, debía mantenerse en equilibrio al borde del precipicio mientras escapaba de la policía. Como medida mínima de seguridad, el equipo le amarró una cuerda al tobillo, mientras el resto del personal estaba firmemente asegurado a los árboles cercanos. Años después, Stallone admitiría que fue ahí cuando entendió que la situación se había vuelto realmente peligrosa. El rodaje llegó a tal nivel de confusión que, en una ocasión, Stallone entró a un hospital local aún maquillado con heridas falsas. Las enfermeras, alarmadas, pensaron que estaba gravemente herido. Él, en cambio, se limitó a pedir tranquilamente un Tylenol. El set de First Blood perdió más de $50,000 en armas, y el rodaje entró en estado de alarma. Grabar la película en los bosques aislados de la Columbia Británica no solo exigía resistencia física, también trajo problemas graves de seguridad. En enero de 1982, con la producción en marcha, el set fue blanco de un robo nocturno cuidadosamente planeado. Los asaltantes se llevaron un arsenal valuado en más de $50,000. 14 rifles M16, 11 Colt AR-15, 3 escopetas Remington y 2 revólveres .44 Magnum. Aunque las armas estaban adaptadas para disparar cartuchos de fogueo, las autoridades advirtieron que podían transformarse con facilidad en armamento real. La situación encendió las alarmas de inmediato. No solo por el peligro evidente, sino también por las implicaciones legales y políticas de perder armas militares durante una filmación en territorio canadiense. Para evitar que algo así volviera a ocurrir, la producción tomó una decisión drástica: pedir apoyo al ejército canadiense.
Soldados comenzaron a vigilar el set y el depósito de armas las 24 horas del día. Y en una curiosa vuelta del destino, varios de esos mismos militares terminaron apareciendo en la película, interpretando a los miembros de la Guardia Nacional que persiguen a Rambo entre los árboles. El cuchillo de Rambo fue mucho más que un objeto icónico, era una auténtica pieza de supervivencia. En First Blood, el arma más reconocible de Rambo no se diseñó como simple utilería. Fue concebida como una herramienta funcional, pensada para reflejar el entrenamiento y la autosuficiencia del personaje. El responsable fue Jimmy Lille, un reconocido artesano de cuchillos de Arkansas, cuyo trabajo terminaría marcando la historia del cine. Stallone se involucró directamente en el proceso y le pidió a Lille algo que transmitiera dureza en pantalla, pero que también pudiera usarse en condiciones reales. El resultado fue un cuchillo estilo Bowie de 14 pulgadas, fabricado en acero inoxidable con alto contenido de carbono. En el lomo llevaba una sección dentada capaz de cortar madera e incluso hueso. El mango, completamente sellado y hueco, funcionaba como un pequeño kit de supervivencia. Incluía cerillos a prueba de agua, una brújula, agujas, sedal y anzuelos. Incluso la tapa del mango servía como destornillador. Para la película se construyeron 6 cuchillos distintos, cada uno destinado a una función específica. Tomas cerradas, escenas de acción o lanzamientos. Tras el estreno, el impacto fue inmediato. Las réplicas se volvieron un objeto de culto, nació toda una categoría de cuchillos Rambo y Jimmy Lille pasó a ser considerado una leyenda dentro del mundo de la cuchillería artesanal. El primer montaje fue tan caótico que Stallone quiso borrar la película de la existencia. La primera versión de First Blood superaba las 3 horas y era prácticamente incomprensible. No tenía ritmo, no generaba emoción y estaba saturada de violencia sin propósito. Cuando Stallone la vio por primera vez, quedó devastado. Años más tarde admitiría que le resultó imposible de soportar. En ese corte, Rambo parecía un asesino descontrolado, sin matices ni humanidad. No había una historia clara, solo una sucesión interminable de escenas brutales. La reacción de Stallone fue tan extrema que llegó a ofrecer dinero a los productores para quedarse con la película y destruir el negativo, con la intención de que el proyecto jamás viera la luz. Sin embargo, el director Ted Kotcheff y el editor Tom Noble pensaron diferente. Ellos vieron algo que aún podía salvarse. Durante semanas trabajaron sin descanso, eliminando cerca de 2 horas de material. Recortaron escenas repetidas, planos innecesarios y secuencias demasiado largas sin diálogo. El montaje final, reducido a poco más de 90 minutos, cambió por completo el enfoque. La historia pasó a girar en torno al trauma interno de Rambo y su progresiva ruptura emocional. Ese nuevo armado no solo rescató la película, terminó definiendo una forma distinta de entender el cine de acción, más áspera, más humana y emocionalmente honesta. El frío fue brutal, pero las ratas fueron peores. Rodar en los bosques de la Columbia Británica significó soportar lluvia constante, temperaturas extremas y un aislamiento total. El equipo impuso una regla estricta. Nadie podía alejarse más de 15 metros de los demás. Todo se veía igual, recordaría Stallone después, los mismos árboles, las mismas rocas, y bastaban segundos para perderse. Pero si el clima ya era insoportable, lo verdaderamente traumático fueron las ratas. Durante la famosa escena del alcantarillado, Stallone fue mordido y tuvo que recibir una vacuna antitetánica. Según él, los animales permanecían tranquilos hasta que comenzaba el rodaje. En cuanto las cámaras se encendían, todo se convertía en un infierno. Lo que empezó como una novela brutal terminó transformándose en un retrato honesto y doloroso de un soldado abandonado, redefinido por Stallone hasta convertirse en uno de los personajes de acción más profundos del cine. Cada escena fue el resultado de una lucha, dentro y fuera de cámara, que terminó construyendo la leyenda de Rambo. Ahora cuéntanos tú, ¿qué detalle te sorprendió más? ¿El final original en el que Rambo moría o el robo de armas del set? Te leemos en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias ocultas detrás del cine, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal.